sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Oh, oh, oh. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas noches ya. Le damos gloria y honra al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar por este medio electrónico, disfrutando de la palabra del Señor. Queremos ponernos a disposición de nuestro Rey, de nuestro amado Señor, para que cada uno de nosotros pueda abrir su espíritu, abrir su ser y recibir esta palabra, y que esta palabra que vamos a recibir llegue a ser
espíritu y vida. Que no sea un mero conocimiento, que no sea algo trivial, un mero concepto en nuestra mente, sino que llegue a ser el efecto transformador que necesitamos en nuestro ser. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido que en este momento tomes a cada hermano, a cada invitado, Señor Jesús, que escucha esta palabra, a cada amigo, Padre Celestial, para que abran su ser, Señor Jesús, y puedan ser edificados con la porción que tú nos tienes en este momento. Señor, deseo que sea tu palabra la que salga por mi boca, que no sea el reflejo de mi pensamiento, Señor Jesús, ni de mis emociones, ni de mi voluntad, sino que sea tu palabra, tu voluntad la que edifique a tu cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos disfrutando ya el tercer tomo de esta serie de los ministros del Nuevo Pacto, embajadores de Cristo. Hemos llegado ya a la última semana para gloria y honra del Señor. Y en esta noche el Señor nos viene a hablar de un tema, un título simple, es débiles. Débiles. Y está basado en 2 Corintios 5, 1 y 2, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, podemos ver que hay una condición para que seamos revestidos de la habitación celestial, y es que la morada terrestre se deshiciere. Se refiere a nuestro cuerpo. A medida, esto es como, en una ocasión yo escuché un término que me gustó mucho, y es proyectos mutuamente excluyentes. O sea, cuando está lo uno no puede estar lo otro. Entonces, mientras estemos revestidos de nuestro tabernáculo terrenal, no podemos estar revestidos de nuestra habitación celestial. Entonces vamos a mirar lo que es nuestra debilidad. Primeramente, pues encontramos una frase importante que dice que no podemos confiar en el poder de la oratoria y la elocuencia. No obstante, debemos perfeccionar nuestros ministerios. Pues esto va enfocado a... esta frase parece que se refiriera, si hiciera referencia a ministros de la palabra, porque habla de oratoria y elocuencia. Pero podemos ampliarlo más y si decimos no podemos confiar en nuestras habilidades, pero debemos perfeccionar nuestro ministerio. Es decir, en la medida en la que el Señor nos da ministerio, nosotros debemos desarrollarlo. Y a medida que tú desarrollas tu don, tu ministerio va creciendo, y va creciendo de una manera que el Señor desea que crezca. Pero esas experiencias que tú vas adquiriendo no pueden reemplazar la dependencia que tenemos de Dios. Aquí en 1 Corintios 2:3 encontramos: porque estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este es Pablo refiriéndose a los corintios. Pero mira que dice que estuvo entre los corintios con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, Pablo era un hombre que ya estaba curtido de la predicación del evangelio. Ya Pablo tenía muchísima experiencia en esto. Sin embargo, actuó, podemos decirlo de esta manera, como si fuera un novato. Aquí habla de: estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, él estaba asustado. Y tú estás asustado cuando haces algo nuevo, cuando haces algo por primera vez. Ya cuando haces algo la segunda, la tercera vez, hay algo muy importante que la ciencia de los que estudian el aprendizaje y todo esto, la pedagogía, le llaman la curva de aprendizaje. Cuando tú por lo menos haces algo la primera vez, te gasta mucho tiempo y mucho esfuerzo. Después esto empieza a bajar
a medida que tú vas tomando experiencia, a medida que vas aprendiendo cómo no hacerlo, cómo sí hacerlo, esta forma te resulta más efectiva que esta otra, aquí usas menos recursos y de esa manera tú llegas a un tiempo mínimo en ese tema de la curva de aprendizaje. Entonces, nosotros no podemos confiarnos de que ya hemos llegado a la parte más baja de la curva, de nuestra curva de aprendizaje en las cosas del Señor. Siempre debemos actuar como si fuéramos novatos. Por un lado, pues porque no sabemos qué vamos a encontrar y de qué manera necesitamos ser ayudados por el Señor. Entonces le damos gloria al Señor por las debilidades. Primeramente, pues, cuando nosotros somos débiles, abrimos un espacio y damos oportunidad para que Dios actúe. Vamos a ver aquí una serie de situaciones en las que se puede resaltar la importancia de nuestra debilidad. Lo primero que encontramos es el tema del tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Precisamente el que habla de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él menciona este término. ¿Cuál es la importancia primeramente del tesoro en vasos de barro? Que podemos decir que es como un empaque. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué el océano está lleno de plástico? Porque las personas no dan importancia al recipiente. Sí, específicamente la persona se toma la gaseosa, se toma el agua y tira el recipiente. O sea, a la persona le interesa el contenido, ¿cierto? Entonces, esto es algo, podemos decir de alguna manera que es como una analogía que el Señor usa por medio del apóstol Pablo para mostrarnos, precisamente hablando a los corintios. En 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro y hay un para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí ya empieza a aparecer la importancia. O sea, la importancia es para que sea Dios el que reciba la gloria. Entonces, tú eres un vaso. Tú eres un vaso de barro. El vaso de barro es frágil, es débil. Lo importa y no es costoso, no es llamativo. Quizás sea de un color mate que no tenga brillo. Y simplemente la gente saca el tesoro y deja el recipiente ahí. Hoy la humanidad vive una vida en la que desecha el empaque o el embalaje y lo bota. Algunos lo reciclan, no sé. Pero la conducta general es esa. Entonces, no quiere decir que nosotros seamos desechables delante del Señor. Quiere decir que nosotros simplemente somos unos instrumentos usados para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, lo podemos ver de otra manera. Los utensilios del templo que vemos acá, en esta diapositiva aquí en la parte derecha. El altar del incienso, la mesa de los panes. Habían varios utensilios que eran de madera, pero eran recubiertos de oro. La madera representa la naturaleza humana y el oro representa la naturaleza divina. Es decir, que el objetivo de la madera era sostener, podemos decir que esa lámina de oro que la iba a cubrir. Nosotros estamos para ser cubiertos con la gloria de Dios. Y una vez seamos cubiertos de esa gloria, vamos a manifestar a Dios, ¿verdad? Si la madera fuera más importante que el oro, entonces esto fuera inverso, fuera oro cubierto de madera, pero eso no tiene pues no se le encuentra ningún valor porque la idea es apreciar el oro.
Y lo importante en nosotros es que no sea nuestra humanidad la que se muestre, sino el oro de Dios, la naturaleza divina. Bueno, ahora vemos David versus Goliat. David, si nosotros hacemos un análisis, pues hubiese sido como más provechoso que, bueno, si los filisteos tienen un gigante, bueno, ¿y qué tal si buscamos un israelita de la talla de Sansón para que la pelea sea pareja? Pero no, Dios le dio la ventaja absoluta, porque si nosotros lo miramos en términos humanos, la probabilidad que tenía David de vencer a Goliat era como 0.00001. Y precisamente Dios dijo, bueno, con ese 0.00001 vas a ganar, porque yo soy el que decido. Entonces un niño, un joven, frágil, sin experiencia en combate, había vencido a un león, a un oso. Pero era, o sea, podemos decir que era un entrenamiento muy rudimentario frente a Goliat, que había sido un hombre de guerra toda su vida. Y sin embargo, ahí no fue la fortaleza de David, no fue la puntería que él tenía con la honda, fue nuevamente la excelencia de poder de Dios. Y David, o sea, hubiese sido absurdo que David tomara la gloria de Dios para él. Luego vemos Gedeón versus los madianitas. Y vemos todos esos ejércitos que venían a robar a Israel, ¿verdad? Y salieron quizás 30,000 hombres convocados por Gedeón. Pero el Señor le dice, no, son muchos los que están recién casados, los que tienen miedo que se devuelvan. Y después quedaron 10,000 y el Señor les hizo una prueba en bebiendo agua, los que tomaran el agua como la toma un perro, o que se sumergieran en el agua para tomar, estaban descartados y solamente quedaron 300. Nuevamente la proporción era enorme. No había nada que hacer, o sea, eso era algo absurdo, ilógico. Pero esos 300 representaron la excelencia del poder de Dios y la gloria fue solo para Dios. En el Nuevo Testamento encontramos dos experiencias: 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 17. Aquí vemos, o sea, cómo vamos a ver cómo va a ser posible que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimenten de 5 panes y 2 peces. Aquí nuevamente la excelencia del poder de Dios multiplicó los panes y todos comieron. Y luego cerramos este punto con el ciego de nacimiento. Se lo encuentra esta historia, porque esto no es una parábola, es una historia, esto ocurrió. Juan 9:1 dice que iban por el camino los discípulos y encontraron a un ciego de nacimiento y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor, pues no, les da a entender que pues no caigamos en lo cierto y lo errado. Todas las cosas que ocurren tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, hermano, la importancia de nuestra debilidad es que nuestra debilidad es como un paño de fondo. Es como, imagínate cuando están proyectando con un videobeam. Entonces necesita un trasfondo. Por lo general le ponen un blanco, un lienzo blanco, esto como un pendón así en blanco, y ahí proyectan la imagen. Bueno, la debilidad nuestra es precisamente ese plano en el que va a ser proyectado lo que Dios desea, que es su gloria, para que las obras de Dios se manifiesten en tu debilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, sentirte incapaz de hacer algo es una buena señal. ¿Por qué? Porque abres un camino para que nuestro amado Padre actúe y su gloria sea manifiesta.
Nosotros vivimos en un mundo, ¿qué estamos haciendo? Pues mostramos una abeja depositando un aguijón con veneno ahí en la piel de la persona, entonces como para agravar el dolor. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, esta última parte va en contravía, realmente va en contravía con lo que el mundo, quiere o con lo que el mundo propone. Realmente, hermano, el mundo te está diciendo, hey, tienes que ser fuerte. En este mundo los frágiles no sobreviven. Este mundo está hecho para los fuertes. Este mundo está hecho para los que resisten. Este mundo está hecho para los que se adaptan. Este mundo, hermano, y si nosotros nos comemos el cuento, como se dice coloquialmente, cuando nos damos cuenta de nuestras debilidades, entonces llegamos y nos sentimos derrotados. Antes de perder, antes de jugar, ya perdimos. Entonces el enemigo, bueno, no sé, yo no voy a satanizar ese libro. Hay un libro milenario, de hecho el hermano Pedro Don citó algo de este libro de la literatura universal, escrito por un general chino por allá como 1000 años o 1500 años antes de Cristo quizá. Ese general se llamaba Sun Tzu y el libro se llama El arte de la guerra. Y dice en uno de sus apartes que el supremo arte de la guerra es vencer a tu enemigo sin tener que pelear contra él. Es decir, y ahí junto a eso dice, el supremo arte de la guerra es el arte del engaño. Entonces, listo, tú quieres algo, tú quieres tener algo, ¿verdad? O mejor dicho, tú tienes algo y el enemigo te lo quiere quitar. Pero tú dices, no, tú para quitármelo tienes que pelear conmigo. Entonces él te convence, no, eso no vale nada. Entrégamelo que yo le voy a dar mejor valor o algo. O sea, te convence sin tener que pelear y te lo quita. Entonces, una de las formas de que Satanás te venza es que él te convenza primero de que tú eres débil, de que tú eres frágil, de que no lo vas a lograr, de que no lo vas a poder, de que Dios te ha abandonado. Entonces él te convence y tú ni siquiera intentas. O sea, ¿qué tal que él hubiese convencido a David? Como convenció a Saúl, como convenció a los hermanos de David, como convenció al ejército de Israel completo de que no podían enfrentar a Goliat, de que iban a ser vencidos, de que iban a ser derrotados. ¿Qué tal? ¿Qué hubiese ocurrido? Hermanos, no, simplemente la historia de Israel no fuera la historia tan maravillosa que conocemos hoy. Entonces, quizás los medianitas lo hubiesen esclavizado, no sé. Pero, hermano, no te dejes meter en la cabeza del enemigo que tu debilidad no te va a permitir lograrlo. Acuérdate de esto y por eso está en rojo ahí. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Bástate mi gracia. Y la gracia del Señor es suficiente. Yo, cuando he atravesado por situaciones de escasez de recursos, quizá he comido las mejores comidas que ni cuando tengo los bolsillos llenos de dinero. ¿Por qué? Porque he aprendido, y lo digo con mucha humildad, porque, o sea, yo no puedo estar de pronto sentirme halagado porque estoy hablando de que es una necesidad económica, ¿no? Tengo escasez, pero el Señor de alguna manera hace algo y ¿cómo mejor? ¿Cómo mejor? O sea, esto es contraintuitivo, o sea, esto es algo ilógico. Y a veces suele comer uno mejor cuando no tiene dinero porque uno está dependiendo del Señor.
O sea, nosotros hemos sido llamados a tener una vida de fe. Hemos sido llamados a creer. Hemos sido llamados, hermanos, a estar en la mano, de las manos de nuestro Señor. Creer que Él tiene el poder para suplir lo que tú necesitas. Hermano, y te invito a que te gloríes en tus debilidades. Esto, vuelvo y te repito, esto es contraintuitivo, esto es ilógico, esto es absurdo. Pero en la práctica funciona. A veces nosotros no sabemos la palabra completica, pero al momento de practicarla no somos tan eficaces. Entonces, imagínate que tienes un dolor y bueno, te recomiendan para ese dolor un medicamento X, ¿verdad? Y ese medicamento X tú lo miras, tienes cierto conocimiento y lees, bajas de internet un catálogo, te dice la ficha técnica, la ficha de seguridad, los componentes activos que tiene, la dosis, a qué hora te lo debes tomar, a qué hora te lo debes, cuántas pastillas al día, si es un niño, cuánto le debes dar, la posología para niños, la posología para adultos. Y tú te sabes de pe a pa el manual de esa droga, pero resulta que no te la tomaste. Entonces llega una persona que ni siquiera sabe leer, quizá, le entregan la pastilla, la destapa, se la toma y a la persona se le quitó el dolor. Y tú, que estudiaste todo el medicamento y te lo sabes y lo conoces, estás con el dolor, porque no te la tomaste. Ah, no, sí, yo me la... Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el mero conocimiento no te lleva a experimentar la vida que Cristo quiere que tú experimentes. Tú debes tomar la vida, debes disfrutar la vida y debes, no sé si suena de pronto redundante, debes vivir esa vida, la vida que Cristo te ha dado. Hay que creer, y yo para poder vivir lo que Cristo me está diciendo, yo tengo que creerlo. Entonces, en esta noche el Señor nos manda a creer que su gracia es suficiente. No nos concentremos, hermano, en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, en lo que en lo que tenemos en contra. Creamos que la gracia del Señor nos ha sido dada por ser hijos de Dios. Esa es nuestra herencia es la gracia de Dios. Por gracia, hermano, recibimos la salvación en Jesucristo. Y por gracia, cuando tú invocas el nombre del Señor, eres salvo no solamente del juicio venidero que debe de venir sobre el mundo, sino de cualquier situación que se presente en la vida diaria. Entonces, en esta noche, ese es el mensaje que nos da nuestro Señor. Jesús es el Señor. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciéndonos. Señor Jesús, nuevamente te damos gloria, honra y alabanza, Padre, por esta oportunidad que nos das de disfrutar tu palabra. Señor, tal como tú nos la has dado. Señor Jesús, que esta palabra que ha llegado more abundantemente en la vida de nuestros hermanos, de cada uno de los que se encuentra escuchando este mensaje a esta hora. Señor Jesús, Padre Celestial, y que tu gracia abundante, Señor, sea la que inunde nuestra vida, Padre Celestial, y que nosotros podamos estar convencidos de que con tu gracia nos basta. Señor Jesús, que las debilidades no nos hagan sentir menos que nadie. Señor Jesús, porque tu poder se manifiesta en la debilidad, pero que también, Señor Jesús, cuando tú hayas derribado, cuando hayamos sido usados por ti para derribar gigantes, para derribar murallas, para destruir ejércitos, para multiplicar panes, Señor Jesús, no nos gloriemos en sobremanera, sino que tu vida sea la que sea gloriosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.